Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos la terraza en agosto del 2022. Está terminando el verano aquí en Suiza, así que no te podés perder lo que viene en este episodio. Mirá todo el episodio de hoy porque te muestro las fichas técnicas de 3 especies: margarita africana, geranio de hiedra y verbena amarilla. Bueno, empezamos acá con los boj que tenemos reemplazando al láser que estaba ahí antes, que era siempre el comienzo de los episodios de la terraza. Acá fíjense cómo tenemos una de las calas y una de las hidrangeas y una de las palmeritas también, que tenemos un montón que hicimos que encontramos cerca de acá de casa, y crisantemo. Acá también cambiamos las budeillas y cambiamos de ubicación el armario exterior que teníamos, y el Nerium oleander, que floreció un montón y todavía le quedan algunos pimpollos ahí por salir. Acá cambiamos de lugar también. Tenemos a la fotinia, que sigue creciendo bien ahí, y uno de los tris rustifina que tenemos acá. Acá tenemos a la otra hortensia hidrangea, que ya le podé todas las flores, que estaba divina. Y acá una mezcla de distintas cosas. Fíjense los tomates ahora, los tomatitos cherries están a full. Fíjense qué lindos que están. Ahí. Y cambiamos también un poco la ubicación de las clematis. Ahora hay 2 clematis que esperamos que se van a subir suavemente a las chimeneas. Los physalis siguen a full. Cosechamos un montón de zarzamoras también. Ahí ven lo que quedó de las zarzamoras y alguna que otra escondida por ahí. Otra novedad gigante es que movimos del lugar el almendro y ahora está acá a un lado del invernadero. Así que ahí esperamos que el almendro esté feliz y contento. Pasamos hacia adentro del invernadero y también hubo algunos cambios. Fíjense cómo han crecido el jazmín y la mandevila, que hay una que sigue dando flores por ahí abajo y hay otra que está creciendo en altura, pero no dio tantas flores, con uno de los limoneros que me quedó medio petizo acá. Acá tenemos al otro limonero que está brotando increíble con una vinca. Y allá fíjense qué lindo que está el geranio. Que está en la misma maceta que tengo al jazmín, al otro jazmín, que ha tirado guías por todos lados. Y fíjense que está hasta por acá arriba. Increíble cómo está el jazmín. Y acá tenemos al otro limonero que está también, creció, pegó el estirón, el salto, y está espectacular, junto con una euquera. Seguimos acá con las dimorfotecas, que están también
siguen súper bien. La rosa, una de las rosas que también está súper bien, y el otro gran cambio es que pusimos uno de los azars al costado del invernadero. Así que aquí está el segundo arce japonés en ese rincón. Acá fíjense, hay de todo un poco, y acá les tengo una sorpresa que, fíjense qué linda está esta clematis, increíble. Acá tenemos unas lavandas, mientras ahí tenemos en vivo y en directo cómo polinizan. Otra lavanda está por ahí. Y acá hay otro de los rustifina que están en este lado entre el invernadero y la pérgola. Y la glicina que siguió creciendo y tirando guías. Llegó hasta acá, miren. Hubo unos cambios de ubicación también. La rosa que estaba en la esquina, ahora la trajimos acá, al lado de la glicina, y tiró también un montón de guías nuevas. Como ven, por ejemplo, esta es nueva, esta que está acá es nueva. Tenemos un montón también de enredaderas, algunas que dan los frutos y le cargan un montón de peso a la pérgola, así que estamos viendo de cambiarla. Ahí tenemos a uno de las clematis que ya floreció varias veces. Acá fíjense qué lindo que están las flores que hicimos de semilla. Tenemos la vid, que todavía le quedaron alguna que otra uva. Y acá el otro Parthenocissus, que viene más tranquilo con el tema de los frutos, o al menos da mucho menos que el otro, y va creciendo súper bien por todas las guías que tenemos en la pérgola. La otra glicina está súper bien también. Y acá cambiamos también un poco la distribución. Acá tenemos a las lilas, que sigue dando hojas nuevas, como ven ahí. Quedaron ahí medio escondidos los lupines, que ya van a seguir creciendo. Y acá, a pesar de que todavía no terminó el verano, fíjense cómo ya está brotando el crisantemo, así que va a estar lleno de flores, esperemos para mediados de septiembre o principios de octubre. Acá hay un montón de otras palmeritas que tenemos, que de a poquito van creciendo. Bastantes dedaleras que crecen por todos lados, porque las semillas son chiquitas y se desparraban por toda la casa. Y acá seguimos con la grosella espinosa,
que también está súper bien. Pasamos para este lado, donde ahora ven que quedó mucho más espacio entre los boj. Así que los vamos a dejar que crezcan más grandes. Acá tenemos al pino, que también cambiamos de maceta y está súper bien. Algunas vincas y un zapallo, que a ver si ven ahí. Ahí tienen un par de zapallos creciendo. El otro va a ser japonés, el segundo, que viene más lento, pero viene ahí sacando bastantes brotes. Así que esperemos que siga creciendo bien. El último Acer que quedó acá en este rincón, que era donde estaba el almendro antes. Así que esperemos que se haya ahí, le guste. La hortensia, la otra hortensia y los otros dos boj. Así que una nueva configuración de la terraza para este mes de agosto del 2022. Fíjense qué lindo el día que tocó para este episodio. Y a disfrutar de esta vista del lago. ¿Y qué te pareció el episodio de hoy? Si te gustó, no te olvides de comentarlo y de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo episodio por aquí, por Travel and Gardening. Te dejo la playlist del tour de la terraza para que no te pierdas ningún recorrido aquí al lado.